La no aceptación de la realidad nos hace mucho más susceptibles al dolor. Paradójicamente la usamos justamente para no sentir este dolor y para no sentarnos en la realidad, pero terminamos provocándonos más de esto, más de lo mismo. Y pareciera que en un punto no vamos a salir. Me he dado cuenta que en mi propio proceso me he topado muchas veces con situaciones tan vergonzosas que no me gustaría que nadie las supiera o ni siquiera exponerlas con los demás, porque duelen, porque ni siquiera muchas veces vienen de mí, vienen de situaciones que no pude controlar, vienen de situaciones familiares, vienen de conflictos que tampoco yo tenía por qué estar ahí inmiscuida, pero que al final lo estuve. En su momento me daba tanta vergüenza exponerlo, exponer como esta herida en público, exponer el cómo me sentía, que lo único que hacía era evadirlo. Y lo evadía con muchísimas cosas, o sea, hasta con cosas súper, pues que ni siquiera tenían sentido como desde fuera, que fueran algo para evadir la realidad. Cosas como pues las redes sociales y muchas otras. Podría describir muchas otras cosas aparte de las redes sociales, eh, la comida, mmm, el alcoholismo, el tabaquismo, muchas de estas situaciones que realmente no me dejaron mucho más que muchas experiencias más vergonzosas y muchas cosas de las cuales arrepentirme al día siguiente. Y no es que venga a adoctrinar y a decir que no está bien como que consumir ciertas cosas o lo que sea, ese no es el tema de este video. Más bien es como compartirles que en el proceso de aceptación de tu propio proceso muchas veces vas a tenerte que sentar en la realidad. Y eso es de las cosas más complicadas que hay en cualquier proceso de cualquier persona. Porque el aceptar la realidad como es, tal cual viene, sin siquiera ponerle juicios, porque en muchas ocasiones hacemos eso. Creemos que aceptar la realidad es decir, ay, qué horrible situación, qué mal estoy, o soy una víctima, o soy un victimario, o cosas como estas, adjetivos pues calificativos en general, en donde nos damos cuenta de que el agregarle eso hace que la vergüenza aumente y entonces no queramos aceptar la realidad como es, por esta misma vergüenza que nosotros nos ocasionamos. Eh, Al momento de que nos sentamos en la realidad y aceptamos las cosas tal cual son, con esta aceptación como sumamente radical de pues pasé por esta situación, tal cual describirla, solo los hechos, como cuando estás describiendo algo de otra persona. Y después procesarlo, es ahí cuando verdaderamente estamos haciendo un trabajo de realidad, de anclarnos en el momento presente y de saber que el dolor va a estar presente. Muchas ocasiones queremos el consuelo y lo buscamos de muchas maneras y buscamos que las personas nos consuelen y que nos digan que todo estará bien. Y cuando llega una persona que tal vez nos dice como de sí va a estar bien, pero en este momento no va a estar bien, como que nos da mucho agüite, como que nos hace para abajo. Y justo esa es parte de la realidad. La realidad es que por el momento muchas cosas no van a estar bien. Por el momento mañana no se van a quitar los ataques de ansiedad. Mañana no vas a resolver años de trauma familiar. Mañana no vas a darle sentido al dolor que estás sintiendo hoy. Mañana no vas a poder curarte de la depresión. Mañana no vas a poder integrar el por qué te despidieron o integrar el por qué no se te hizo esa relación o integrar como todas estas situaciones complicadas de la vida. Tanto es así que hasta en la realidad social en la que nos encontramos ahorita, vemos las noticias, vemos los videos, vemos las protestas y aún así, el día de hoy no podremos cambiar nada. Y aunque estemos tomando acción, el día de hoy probablemente no se vaya a ver un cambio inmediato. El aceptar eso es parte de la aceptación radical de la situación y es parte de la aceptación radical del momento presente. Justo me pasó hace rato que estaba viendo redes sociales, me sobreestimulé un poco, la verdad, porque pues la situación social está muy complicada en muchos países, incluyendo pues mi país, que es México. Y me di cuenta que esto me estaba abrumando muchísimo y quería hacer tantas cosas y desde mi trinchera quería hacer y como que posicionarme en algo que tuviera un efecto inmediato en la sociedad, porque pues tanto dolor es abrumador, ¿no? Muchas veces el ser una persona sensible
justamente es estar resistiendo a la insensibilidad constante del medio. Y por un momento tuve ganas de hacer mil cosas y pararme y hacer porque me sentí muy impotente, muy frustrada. Pero cuando me di cuenta, también hubo un momento en donde mi cuerpo ya no pudo y fue como de, ok, me sobreestimulé. Una persona sobreestimulada no va a hacer nada en esta situación. Y fue sentarme en la realidad de las posibilidades que tengo. Y muchas veces ese paradigma, por ejemplo, como social, también pasa en lo privado. En muchas ocasiones vemos todo así gigante, como una bola de nieve. No sabemos por dónde comenzar, no sabemos si estamos iniciando por el lugar correcto o si estamos solamente empeorando las cosas. Y no lo sabremos hasta que no iniciemos. Pero antes de iniciar cualquier cosa, primero es aceptarlo. Si no lo aceptamos, solo vamos a estar dando como patadas de ahogado y no vamos a saber si empezar por aquí o empezar por acá. Y vamos a empezar por cualquier lado y probablemente lo dejemos a la mitad y después lo mismo y después lo mismo. Parte de la aceptación es saber también cuando necesitamos parar un momento y que en ese momento solo nos tenemos que sentar y sentarnos con la realidad de lo que está pasando, aunque no sea lo más agradable, aunque sea sumamente incómodo, porque algo que traen mucho los procesos son la incomodidad. Si llegamos y si empezamos a aprender de las situaciones pasadas y llegamos a situaciones nuevas con el saber de que lo único que tenemos el día de hoy es esta realidad, porque no hablaré de otras realidades, ¿no? Porque como bien sabemos hay muchas teorías de la cuarta dimensión, de este tiempo que no es lineal. Probablemente en otra dimensión estemos haciendo otras cosas, pero en esta dimensión lo que tenemos es este tiempo pseudo lineal que está impuesto, es lo único que existe, el hoy, por ejemplo, el hoy ahorita yo grabando este video, es lo único que existe. Si comenzamos con la negación de esta realidad que es el hoy, lo que existe, solo vamos a lograr crearnos una frustración más y crearnos un dolor aún más grande, porque eso va a seguir luchando contra nuestra perspectiva y va a seguir luchando contra los juicios y va a seguir luchando contra la vergüenza y va a seguir luchando contra el que nos juzguemos tan duro y va a seguir luchando contra las comparaciones. Y para esos pensamientos, como las comparaciones, como los malos pensamientos, los pensamientos intrusivos, los pensamientos denigrantes, los pensamientos humillantes que tenemos hacia nosotros mismos, nunca va a haber una réplica suficiente. No hay, entre más hagamos una réplica con estas situaciones, entre más hagamos una réplica con nuestras expectativas, jamás vamos a poder sentarnos en la realidad. Y esto es lo que hay. Muchas veces pensamos que necesitamos una explicación súper armada sobre el por qué llegamos a este punto. Y no digo que el saber el por qué no sea bueno, es importante también saber el por qué para no repetirlo. Pero en ocasiones el por qué a veces viene de más, porque el por qué realmente no va a traer el cambio. El cambio viene de aceptar que estoy pasando por esto y de aceptarlo con todo lo que viene, aun y aunque no me guste, aun y aunque me avergüence. Posterior a eso podríamos ver el de dónde viene este juicio. Pero ¿cómo vamos a saber de dónde si antes no primero lo aceptamos? Porque si no lo nombramos como es, si no lo aceptamos, pues entonces no existe. Por eso es que en muchas luchas sociales, por eso es que en la misma psicología, en muchas disciplinas, en muchas personas que también comparten desde su propia expertise, es el aceptar que las cosas son como son, que esto es lo único que hay, que aunque sea un año difícil o aunque sea una semana difícil o aunque sea un día difícil, esto es lo único que tienes y con esto es con lo que vas a poder trabajar. Tampoco es llegar a un aspiracionismo de decir quiero tener los 500,000 recursos. Eso no existe. Muchas veces la mayor parte de las personas no podremos acceder a esos recursos. Esto es lo que hay y con lo que hay que empezar a trabajar. Tampoco no vamos a aspirar a tener una vida, ¿sabes?, fuera de nuestros alcances. Y digo fuera de nuestros alcances porque también este aspiracionismo nos hace mucho daño porque creemos que
necesitamos llegar a una meta, cuando el proceso personal es simplemente avanzar, avanzar y avanzar. No tenemos realmente algo definido, no sabemos hasta dónde podamos realmente expandir nuestra conciencia. Eso será algo que determine cada una de las personas y el cómo deciden. Eso lo va a determinar cada una de las personas y el cómo deciden vivir su vida. Pero no podremos determinar ese crecimiento a partir de un juicio a la situación actual. No podemos determinarlo porque son personas que estamos en diferentes líneas del tiempo. No te puedes juzgar como este pensamiento o esta conciencia a la Mariana de hace unos años. Puedo hacerlo, pero no tendría mucho sentido porque esa Mariana no sabía muchas cosas de las que sabe hoy. Pero para que esa Mariana de antes pudiera llegar a la Mariana de hoy, necesitó aceptar. El cambio real lo sentí. Y el cambio real del dolor también. Lo sentí cuando acepté que esto es lo que hay. Que ni fulanita ni perenganita, como dicen los señores, hacen las cosas por mí. O para darme como la madre, ¿no? O sea, son cosas que pasan. El universo está pasando. Y la gente es quien es. Y la gente está viviendo su propia realidad desde su propia perspectiva. Eso no quiere decir que no me afecte lo que los demás hacen, porque somos seres sociales. Después hablaré un poquito más a profundidad de eso, pero en este punto, el aceptar la realidad y lo que había y aceptar el dolor que conllevaba, fue más fácil de manejar. Fue más sencillo comenzar desde esta realidad que desde la imaginación y la fantasía de que va a ser en otro punto. Y podemos imaginar y fantasear, solo que aceptando primero la realidad que tenemos. Anclarnos a la realidad, no por algo hay muchas técnicas en psicología para anclarse a la realidad, nos aterriza en lo que genuinamente y verdaderamente podemos hacer. Una de las partes para conectar con nuestra persona o nuestro ser más genuino es el conectar con la realidad interna y la realidad externa. Es como este equilibrio y juego entre una y otra. Si queremos hacer una pero no hacemos la otra, nos estamos condenando a una frustración eterna, porque vamos a seguir aspirando a cosas a las que probablemente podemos llegar, pero se nos va a hacer más difícil o más doloroso, porque vamos a estar fingiendo que estamos en este punto, en otro punto, valga la redundancia. Si sabemos que empezamos desde este punto, donde tenemos todo real y tangible, sabemos que el camino va a ser, o nos podemos imaginar, o podemos vislumbrar que el camino va a ser de cierta manera, o que va a venir con ciertos retos, ¿no? Ya de por sí, que la vida es complicada. Si no nos hacemos las preguntas, si no nos cuestionamos, si no entendemos primero en dónde estamos, va a ser muy difícil proyectar un futuro en donde no haya dolor, porque ya estamos evadiendo el actual y solo vamos a ir cargando ese dolor y le vamos aumentando más dolor. El dolor es parte de la realidad, el dolor es parte del crecimiento. Y no digo que sea como este lastre, como de, ay, tengo que sufrir para poder ser mejor persona. No, solo tienes que entenderlo, tienes que escucharlo, tienes que sentirlo. Si no lo entiendes, no lo sientes, entonces estas experiencias que ya tienes no van a servir de mucho. Que de por sí el ser humano tendemos a repetir y cada vez nos hacemos más expertos en la repetición, pero también la conciencia es acentuarte en el hoy. Podemos hacerlo. Podemos sentarnos en la realidad ya sea hoy o ya sea dentro de 5, 10, 15 años. Pero tarde o temprano vamos a caer en la realidad, de una u otra manera. No importa cuánto intentemos anestesiarnos, al final ahí espera la verdad. Y probablemente entre más esperemos, más dolorosa va a ser. Y tal vez también haya un poco menos de tiempo para imaginar y para actuar, para tener una realidad distinta.